Señores y señoras académicos, excelentísimos e ilustrísimos colegas de España, Italia, Uruguay, Perú, amigos de las distintas provincias argentinas, señoras y señores, expreso mi más cordial saludo a la doctora Beatriz Sanz Alonso, quien se incorporará como académica correspondiente de la Academia Browniana en España y disertará sobre el lenguaje de los marinos de las provincias españolas en la documentación histórica. Nos han hecho llegar su beneplácito y adhesión al acto el magnífico rector de la Universidad de Valladolid, profesor doctor Aníbal Largo Cabrerizo, el almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval de España, don Marcial Gamboa Pérez Pardo, el profesor doctor Aldo Rufinato, a quien he visto recién y envío mi más cordial saludo, director del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Torino, y de la profesora Caterina Scamuzzi de la misma universidad. Representa al jefe de Estado Mayor de la Armada, el jefe de investigación del Departamento de Estudios Históricos Navales, teniente de navío historiador Sebastián Roa. Cedo la palabra al colega Roberto Elizalde, quien dará la bienvenida a la profesora Sanz Alonso en nombre de sus colegas académicos argentinos. Tiene la palabra, profesor Elizalde. Señor presidente, colegas académicos del país y del exterior, miembros de otras instituciones, invitados y amigos de la recipendaria. La Academia Browniana, digámoslo mejor, la joven Academia Browniana, viene a cumplir nuevamente el ritual de recibir en forma pública a un nuevo miembro. En este caso particular, es la primera académica correspondiente de la institución quien en pocos momentos ocupará la tribuna. Un gesto caballeresco, pero esencialmente podemos decir que esto se trata de la actitud personal de la doctora Beatriz Sanz Alonso. Hace un par de años tuve el gusto de ser recibido con esa hospitalidad tan característica que tienen allá en Madrid y en España, por el capitán de navío Eduardo Bernal del Departamento de Estudios e Investigación del Instituto y Cultura Naval en Madrid, con quien hemos mantenido desde entonces permanente contacto y establecimos un interesante programa de cooperación mutua y correspondencia con la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial a la que pertenezco. Nosotros no existíamos todavía, presidente. Fue él, que nos acompaña en este acto, quien me refirió los valiosos trabajos de la doctora Sanz Alonso en materia de lo que hace a lingüística, toponimia y relativa a temas marítimos. Así nos puso en contacto. Ambos tenían previsto viajar a Buenos Aires el año pasado para una serie de charlas que estábamos organizando con el capitán Fagre en el Centro Naval, junto con las embajadas de España y Portugal, en ocasión del 5º centenario de la expedición de Magallanes, en el encuentro en el cual iban a participar muchos colegas que están acá y que por razones de público dominio hubo que suspender. Allí pude aquilatar su conocimiento y sólida formación. La propuesta de su nombre vino a cubrir una especialidad muy necesaria en estas instituciones, ya que se debe nutrir, además de quienes nos dedicamos a la investigación de los viejos papeles, de coleccionistas, museólogos, estudiosos de la uniformología, de las armas, numismáticos, etc., que pueden realizar y realizan un valioso aporte, como lo vimos hace poco en la incorporación de la doctora Susana Frías, que hoy nuevamente nos volvió a ilustrar en un tema tan interesante y que tenía que ver con lo que nos va a hablar la doctora Sanz Alonso o el ingeniero Bertanesian. La doctora Sanz Alonso es profesora titular de las universidades de Valladolid y de Turín. Publicaciones, 15 libros, algunos en colaboración, 69 artículos científicos, 11 capítulos de libros, 2 diccionarios, el diccionario de Germanía
y el Diccionario del Castellano Tradicional. Ha pronunciado conferencias en las universidades de Santiago, en Chile, y en la Católica también, en Temuco, Biobío de Valparaíso, en Palermo, Florencia, Venecia, Catania, Módena, Berlín, Riga, Praga, Cienfuegos, Coimbra, Madrid, la Sorbona, La Coruña, Burgos, Logroño, y así una cantidad de lugares como museos, ayuntamientos y otras instituciones. Entre sus publicaciones directamente referidos al tema naval o marítimo está el Discurso marinero, análisis lingüístico y literario de los documentos navales, editado en el 2017, El tiempo y el espacio en el mar, del 2012, El léxico de la marinería, una fuente de la germanía y la picaresca, en 2004. Lo que aquí se debió sentir, júzguelo quien en otras semejantes se ha visto, Las faenas del navegar, aspectos de la conquista y evangelización de América y Filipinas en los siglos XVI y XVII en Salamanca. Diferentes oficios de la historia, en la historia de la Marina, en las jornadas de historia marítima, los mares relatados, cómo se cuentan las cosas en la mar, con el citado Capitán Bernal, editado por el Ministerio de Defensa en el 2019, y tiene un programa de difusión en Radio Nacional España sobre este tema. Junto con la doctora Leonor Pérez Ruiz, organiza anualmente en la Universidad de Valladolid unas jornadas científicas sobre el mar. Señoras y señores, la Academia Browniana, no tengo dudas, incorpora esta tarde una persona de singular valor. Beatriz Sanz Alonso no es una coleccionista de diplomas, porque a veces se encuentra esa especialidad, y tampoco integra instituciones para abultar su currículum. Al contrario, trabaja. Apenas supo de su designación a comienzos de este año, de inmediato me llamó y me dijo: ¿en qué puedo ser útil? ¿Qué necesitáis de mí? Y acá está, en el primer espacio libre que estaba en la agenda de la Academia, su presencia por incorporarse. Gracias desde ya por todo lo que podrá aportar a nuestra institución, que será mucho más que una presencia virtual por ahora, sino por el trabajo fecundo que ha realizado y realizará. Y esperamos que pronto en algún encuentro que organicemos en forma presencial podamos estrecharnos en un abrazo fraternal. Bienvenida, Beatriz, a nuestra corporación. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Es un honor tenerte de padrino. Es un honor conocerte. Es un honor hablar contigo. Es un honor todo. Gracias a todos los académicos que me permiten ser parte de esta ilustre academia, y les aseguro que llevaré con orgullo y con dignidad el nombre de la academia. Es difícil para mí entrar en una academia de historia con un discurso de ingreso que sea de lengua. ¿Por qué lo hago? Porque no hay nada que esté en la historia, en el pensamiento, en la filosofía, en la ciencia, en la religión, que no esté en la lengua, y viceversa. El lenguaje no puede analizarse independientemente de las circunstancias que se usan. Es decir, que el lema, la palabra que tenemos en un diccionario, adquiere vida, es palabra, es signo lingüístico, cuando alguien la pronuncia con una intención informativa o directiva o expresiva, es decir, cuando entra en un contexto. Por tanto, todo marino atenderá con un ojo en el cielo y otro en el corazón el desfogarse o el desfogar del cielo. Ese desfogarse que es muchas veces precursor de grandes riesgos y de enormes trabajos. En su contexto marinero, desfogar y desfogarse tiene un significado evidente y único que no tiene ninguna relación con lo que es desfogarse, por ejemplo, para mí. Muchos de los textos, como la relación de Sarmiento de Gamboa o las cartas del Marqués de la Victoria o algunos relatos de naufragios, por ejemplo, tienen una altísima calidad lingüística y de estilo que se puede reconocer en esta muestra. Fue cosa de admiración ver las vueltas que la nao iba dando por entre los arrecifes de la canal, que un caballo muy arrendado no las diera tales, y en todas iba como un rayo, que si discrepara cualquiera cosa se haría pedazos. Vemos una belleza de descripción sin pretender, sin esa pretensión de belleza, simplemente es un estilo excelente, excelso.
¿Y cómo construyen el discurso los marinos? Tenemos que pensar que los conceptos que son universales para una sociedad, cuando se trasladan, cuando se instituyen, cuando se encuentran con otra, se chocarán o por lo menos se encontrarán con otros conceptos, con otras categorías, con otros valores, con otras instituciones y otras prácticas con las cuales, a través de las cuales se traducen estos conceptos y con las cuales tienen que convivir. Es decir, que lo que hay que hallar es como una cultura aprende el pensamiento de otra, aprende y aprende el pensamiento de otra y cómo se traduce eso lingüística y culturalmente. Labor que realizan magistralmente los marinos. Si nosotros partimos del axioma de que toda imagen es símbolo y todo símbolo es intención, que Sarmiento diga que ha gastado su vida, o que su oficio es gastar la vida en el servicio del rey, o que diga que Sarmiento y todos los marinos, que tanto los marinos como los soldados han pasado grandes trabajos, o que en un diario de navegación diga, por ejemplo, un capitán que han visto rabiorcados en el cielo u hojas de plátano flotando en el mar, o que un marino dieciochesco se ofenda porque le llamen cristiano nuevo. Lo que están haciendo es una traducción lingüística del mundo y de un mundo. Porque nuestra forma de pensar, nuestra ideología, nuestro modo de concebir las cosas se desarrolla, se desvela en las palabras, en el léxico, en esa selección del léxico que es inconsciente. Por tanto, el lenguaje es una marca, una forma de cómo pensamos. Porque no es cierto que el lenguaje sea la horma del pensamiento. El lenguaje es pensamiento, o si prefieren, el pensamiento es lenguaje. Y nosotros somos como hablamos. Entonces, cuando los marinos escriben, ¿desde qué punto de vista lo hacen? Cuando yo me refiero a un marino escritor, me refiero a un marino que escribe. Es decir, un marino que escribe, que produce una carta, un texto. No piensen ustedes solo en derroteros o en relaciones o en naufragios o en poemas o en novelas, no. También los marineros que le están pidiendo al rey, por ejemplo, las pensiones, que le paguen las pensiones o que le liberen del oficio porque tiene una enfermedad, o un padre de un marino que le dice al rey que por favor le dé algo de dinero porque no tiene ni siquiera para pagar el funeral de su hijo que ha muerto en servicio de la corona. Los grandes cronistas siempre han advertido que la persona que sienta más que otra lo que hay que sentir en cada momento, es la adecuada para explicar el valor y la belleza de la cosa. Y este es el concepto de punto de vista. Sobre esto se funda el punto de vista. Sobre la conciencia de un personaje que refleja su vivencia del mundo y la vivencia que tienen el resto de los personajes. Les pongo un ejemplo. El 21 de enero de 1580, la nao capitana Nuestra Señora de la Esperanza sale de Puerto Bermejo con su bergantín. El bergantín tiene que volver, tienen que subir el bergantín a la nao y nos dice: era tal el temporal y tan bravas las mares, que en la capitana se iba con grandísimo trabajo y peligro, llamando a Dios nuestro Señor y a su benditísima Madre que intercediesen por nosotros. Entraba la mar por un bordo y salía por otro, y por popa y por proa, que no había cosa que no anduviese debajo del agua. Y como el bergantín era pequeño y la nao daba muchos estrechones, corría grandísimo peligro y cada golpe de mar lo arrasaba. Y los que iban dentro iban dando voces que los socorriesen de la nao, que hacía grandísima lástima oír los gritos que daban. Y más, viendo que no los podían socorrer por ser de noche y nos pusiéramos todos a riesgo de perdernos. Y animábanlos desde la nao diciendo que pronto sería de día y los recogerían. En siendo de día, la nao fue puesta de mar en través, las velas tomadas con harto peligro por tomar y socorrer la gente del bergantín. Y tirando de la guindaleza con que venía amarrado, los llevaron a bordo del navío. Y con los mares grandes se embestía con el espolón el costado del navío, que temimos ser desfondados con los golpes. Y luego comenzamos a echar cabos y tablas y boyas a la gente del bergantín para que se aferraran a ellas y los metiésemos dentro de la nao. Y como la mar era tan soberbia y los balances del navío ahorcaban el bergantín,
Nunca pudieron aferrar las sogas ni tablas que les habíamos echado. Y dábamosles voces desde el bordo del navío que se animasen y se encomendasen a Dios que los salvase. Y así lo hicieron. Uno de los marineros, llamado Pedro Jorge, se arrojó a la mar y se aferró del timón del navío. Y asiéndose del varón y de la cámara de popa, le echaron un cabo. Y diose mala maña y soltó el cabo y fuese al fondo y se ahogó. Los demás, unos guindados por la cabeza con lazos, es decir, unos con cuerdas con cabos alrededor del cuello. Otros medio muertos, otros arrojándose a las cintas y mesas de guarnición, fueron metidos dentro y los salvó nuestro Señor Jesucristo. A él sean dadas infinitas gracias. Bueno, esto es un excelente punto de vista de cómo la persona que siente lo que hay que sentir puede transmitirlo. Es imposible no sufrir este sufrimiento, no rezar cuando ellos rezan, no ahogarse cuando ellos se ahogan. Hay que analizar además las relaciones entre la voz narrativa, el narrador, el que escribe el texto, y las técnicas de persuasión para influir en el lector. Bien, es verdad que estas técnicas de persuasión, yo no diría que no siempre son conscientes, yo diría que básicamente son inconscientes, aunque nosotros sí que tenemos como trabajo desvelarlas. Les voy a poner un ejemplo en el que el narrador, el hijo de un armador, pierde el barco porque choca contra unos arrecifes, golpea contra unos arrecifes y se queda ahí varado. Y se justifica diciendo que no ha sido por su mala praxis, no ha sido por su mal trabajo, sino porque puso el seguir las órdenes, el cumplimiento de las órdenes por encima de su propia vida y de la de la gente embarcada. Y le dice: después de haber dado cuenta vuestra merced de cómo quedaría con mi capitana sola en habiendo salido la armada, porque se perdió de la flota, porque la flota salió antes porque tuvo problemas, en cuanto avanzó un poco el tiempo, me arrojó más la obediencia de las repetidas órdenes y la consideración de estar a finales de mayo que los requisitos y circunstancias que se dan para salir de los puertos. Mas no bastó el que fuese mayo para que no volviese el vendaval con la fuerza que pudiera en el corazón del invierno, obligándome después de la mala noche que pasé a arribar al puerto con pérdida de anclas y cables, tomándole con harta dicha de no tener otro descalabro. Al final, ya les digo, encallan, se hunde el barco y muchas veces nos dice: y duró poco el viento porque me venía bien, y duró poco la corriente porque era favorable para nosotros, en este propio texto, en este propio documento del Archivo Naval. El marco discursivo en el que se está desarrollando esta explicación es el de la carta de relación, que es un modelo, por otra parte, constante. Las cartas de relación son procesos ficcionalizadores muy interesantes porque unen, por una parte, la epístola y, por otra parte, el documento legal. En cuanto a epístola, narra como carta, que es narra, informa, describe, comenta, argumenta, reflexiona, supone. Y en cuanto que documento legal, se compromete con la veracidad de lo narrado. Por eso hay tantas relaciones en esta forma. Por eso los cronistas tantas veces nos dicen que lo que describen es visto por visto, vivido por vivido y oído por oído, porque están dando siempre un respaldo de veracidad. La capacidad de un narrador consiste en transmitir adecuadamente su historia al oyente o su historia al lector. Y hay que distinguir entre decir subjetivamente y mostrar objetivamente. Lo que hacen los marinos es siempre mostrar, por eso siempre, pretenden la objetividad, por eso siempre atienden tanto al detalle. Y es una objetividad que se pretende y de la que son conscientes en todos los casos, incluso en los diarios de navegación en que son objetivos, en que van marcando día 1, día 2 con todos los acaeceres, son conscientes de que ellos son los sujetos que están escribiendo, los sujetos de esa vivencia. Les decía que las obras de los marinos son obras para ser leídas. Esto puede parecer una perogrullada, esto puede parecer una evidencia, puesto que si alguien lo escribe, en principio es para que alguien lo lea. Pero es que no es que sean para ser leídas, es porque son leídas, porque alguien las leerá.
Y es muy diferente escribir porque acaso alguien lea que escribir porque alguien lo va a leer. Por eso hay tantas explicaciones, tantos datos referenciales, tantas referencias, tantos deícticos, tantos elementos de señal al tiempo, al espacio, a las realidades, a las personas, bien sea en segunda persona con el vos, con el tú, o con la forma cortés, ilustrísima, excelencia, majestad, etc. Pero estas cartas, estas alusiones no solo son en cartas o en memoriales, son también en los diarios de navegación o en los derroteros, cuyos autores no solo tienen un extensísimo conocimiento de la navegación, sino que tienen una enorme competencia lingüística y literaria. Y a mí me da mucha pena que no se trabaje tanto o que se trabaje muy poco la enorme competencia lingüística y literaria de los marinos en general, cuyas cualidades consiguen que, como dice Morales, pocos momentos de la historia podrán presentar un conjunto tal de figuras épicas como los que ofrece la conquista española en América. Podríamos decir al contrario, la vuelta. Tantas son, tan fuertes y tan variadas que después de siglos no han sido todas vistas a plena luz histórica. La difusa e irisada luz de la leyenda nimba aún a muchos recios varones y hace de ellas figuras de singular atracción para quienes tengan en el alma un ápice de imaginación. Y los propios marinos, los propios soldados y los propios capitanes generales, continuamente en sus escritos, en todo tipo de escritos, dicen: y de cada una de estas personas podría hacerse una crónica completa. Incluso cuando los marineros piden al rey las pensiones, piden los inválidos, que se llamaban, le dicen muchas veces: y de mi propia historia, de mi propio devenir, podría hacerse una crónica completa. Es decir, que están en un momento en que ellos se sienten protagonistas de una historia que no desmerece ninguna historia de las crónicas que se están contando o ninguna historia de las grandes historias generales. Según Proust, el autor tiene que decirle al lector: mire usted si ve mejor con estos cristales o con estos otros o con estos otros. Sarmiento de Gamboa apela al tú, prestándole los cristales con los que ha de mirar para ver correctamente las aguas que surca. Y les dice: por tanto, el que aquí llegare, tenga aviso que en viendo aquí herbazal, algas, huyan de él porque es bajo, y no se fíen por no ver reventar la mar en todas partes, porque la misma hierba, aunque sea muy baja, quita a la mar, impide a la mar que reviente tanto como donde no hay. Y así es peligrosísimo. Abre el ojo. Le está diciendo: este es el cristal y este abre el ojo, vamos a volver después. ¿Y cómo se describe? ¿Cómo se describe en los diarios y en los derroteros, en los diarios de navegación y en los derroteros? Miren, a mí el lenguaje marinero es, yo no voy a decir el lenguaje marinero es un mundo, el lenguaje marinero es el mundo. Pero hay tres aspectos que a mí me interesan sobremanera en el lenguaje marinero. Uno es el realismo, otro es la metáfora y otro es cómo se imponen los nombres. Respecto al realismo es la forma en la que se describen los derroteros. La gente de mar ilustrada, pero también los capitanes, los maestres, los almirantes, los tenientes de navío, pero también los frailes, los médicos, los escribanos, los notarios que iban en las navegaciones o en las travesías o en los descubrimientos, anotaban todo, escribían todo y describían todo. De ahí los numerosos relatos que nos han llegado con la aventura del mar. Para mí, sobre todos estos documentos, de verdad, sobre todo los documentos de mar, ya les digo que los que superan todos son los derroteros y los cuadernos de bitácora. Un derrotero es el texto por el que se guiarán en principio todos los buques que hagan la travesía ahí descrita a partir de ese momento. Eso implica que la tipología y el uso de estos escritos obliga a que sean exactos. Una exactitud vital, pues de ella dependen la fortuna o el naufragio de un barco, con lo que supone de la pérdida de vidas y haciendas. Esto significa que estamos ante una literatura verdaderamente realista. Es en verdad, desde mi punto de vista, el único arte realista que tenemos. Cuando se habla de realismo,
nos estamos refiriendo al uso de ciertos artificios para provocar una ilusión de verosimilitud. Pero la realidad no es realista o verosímil, es real. La novela no es un reflejo de la realidad. El arte realista, el arte que se llama realista, es más o menos aproximado. Es decir, que si un pintor al pintar un bodegón o un retrato o un paisaje no responde exactamente al modelo, pues no pasa nada. Pero si un marino, si en la descripción de mares y costas la divergencia con la realidad es el riesgo de la pérdida, el riesgo que conlleva una pérdida de vidas y de naos y de bienes. En los escritos de marinos se habla de una realidad física que hay que dominar, por eso tiene tantos accidentes, corrientes, etc. Cuando Émile Zola, en la novela experimental la escribe en 1880 y se considera que es el momento de nacimiento del naturalismo. Pues cuando Zola en el 1880 dice, yo solo traduzco en palabras lo que veo, está teorizando el concepto artístico del naturalismo, pero más de 300 años antes, Pedro Sarmiento de Gamboa estaba traduciendo realmente en palabras lo que veía, con la responsabilidad añadida de que la fortuna de los navíos y la vida de los marineros dependían de ese realismo. Y además, los relatos de los textos marineros debían hacerse con todo preciosismo, minucia y detalle, porque como mandaba el rey, no habéis de perder el cuidado de ir echando vuestros puntos y mirando con cuidado las derrotas, corrientes, aguajes que hallaredes, y los vientos que en los tiempos de vuestra navegación os corrieren, y los bajos, arrecifes, islas, ríos, puertos, ensenadas, ancones y bahías que hallaredes y toparedes, sin dejar muestra ni particularidad por apuntar, además de que tenían que describir tanto los trabajos como los azares de la navegación y todos cuantos sucesos les parecieran considerar necesarios o útiles. Esta sería la primera parte de cómo describen y el primer punto que a mí me interesa en el lenguaje, de verdad en el lenguaje marinero. El segundo punto sería las metáforas. Hay un supuesto de que si sabemos contar una historia, estaremos seguros, tendremos la seguridad de dejar absolutamente hechizado a quien la escucha. Yo nunca he hallado una historia tan profundamente fascinante como la de la vida de la gente del mar, embarcada y desembarcada, y la del relato de su oficio. Ese relato, aunque ellos ni siquiera lo pretendan, es un relato poético y un relato metafórico. Los documentos marineros precisamente lo que hacen es iluminar, ocultar la realidad tanto física como humana de la mar, y lo hacen gracias a la metáfora. El mar participa, como el resto de las realidades del hombre, participa de su propio orden conceptual. Durante un huracán, un huracán desbarata la escuadra del general Álava, y hay una nao, la nao San Andrés, que consigue entrar en un cabo. Y nos dice el general Álava: reconoció al amanecer de aquel día Cabo Bolibao, con cuyo abrigo la impresión del huracán no le fue tan fuerte, pero muy suficiente para que perdiese sus masteleros, palo de mesana, y rindiese el trinquete. Lo vuelvo a leer. Reconoció al amanecer de aquel día Cabo Bolibao, con cuyo abrigo, gracias a cuyo abrigo, la impresión del huracán no le fue tan fuerte, pero sí que fue suficiente para que perdiese los masteleros, palo de mesana, y rindiese el trinquete. El uso de estas tres metáforas en estas tres líneas, abrigo, impresión y rendir, nos conduce a una realidad particular que es la que han creado los marineros que la designan. La primera metáfora es impresión. La impresión, que es la que deja un huracán, pero no con el significado de movimiento del ánimo, sino con el significado de marca que se deja al presionar sobre algo. El tifón que desbarata la escuadra del general Álava y que echa a pique varios de sus buques, deja su marca de desolación de agua y viento sobre la nao San Andrés, al tiempo que deja esa marca, esa impresión,
física y moral y psicológicamente en los marinos. De hecho, esta impresión tantas veces la expresan los marineros, diciendo nadie que haya vivido algo semejante podrá olvidarlo jamás, o quien haya estado en otra ya sabrá lo que digo, o quien haya vivido esto sabe a qué me refiero. Es decir, ellos mismos lo reconocen como un hecho inefable, un hecho que no se puede relatar. Es un hecho para el que no hay palabras. La segunda metáfora es el abrigo. Etimológicamente, esta voz, la voz abrigo, deriva del latín apricus. Apricus significa expuesto al sol, que está al aire libre, despejado. La referencia a lo soleado y a lo abierto ya nos parece protectora y acogedora, pues en nuestro orden conceptual el calor se asocia a lo bueno, a lo íntimo, a lo familiar, a lo recogido, a lo que ampara, a lo que defiende. Hablamos del calor del hogar, de una persona cálida, de una persona fría y sin sentimientos, de mentes frías y calculadoras, de los mimos y caricias que calientan el corazón, o de una persona cálida o una casa cálida, refiriéndonos a la hospitalidad, que sería lo que es para mí la academia, un lugar, una casa cálida y hospitalaria. Por lo tanto, las naves buscan el refugio metafóricamente protector de lo cálido. Y además esta metáfora semánticamente podemos relacionarla con otra voz que es marinera, cuyo significado preciso no está en el castellano, pero sí en el latín, que es el verbo demandar. Los navíos van en demanda del puerto para buscar la protección y el refugio. En latín, el verbo demandare significa confiar, poner a buen seguro, que es lo que pretende con todo capitán con su barco, que es lo que pretende todo capitán cuando lleva su barco al abrigo del puerto. Y la tercera metáfora, rendir, se relaciona con el léxico militar. Todo elemento clave en una defensa tiene que resistir hasta el final y solo una fuerza superior consigue que se someta, que se supere, que se sujete al dominio. Así, para los hombres de la mar, los palos de la arboladura resisten hasta que no pueden más, en cuyo momento se rinden. Y nos dice el general Álava, la nao San Andrés solo rindió su trinquete en lo más feroz del tifón y tras perder los masteleros, el palo de mesana, sin poder recibir ayuda de ninguna otra, pues eran todas juguete de las ondas, que es otra metáfora. Descripción que solo alcanza su justo significado en el mar cuando el casco del buque, como nos dice, está negado, entra el agua mucho más rápido de lo que las bombas lo pueden sacar. Y en este contexto es en el que la verdad, juguete de las ondas, en la verdad de ese hecho, nos sobrecoge, donde la metáfora nos encoge el alma, donde alcanza su verdadera función de integrar en ella todo un sistema conceptual, todo ese sistema lingüístico de los marinos, que para nosotros, o por lo menos para mí, es capaz de suscitar un mundo nuevo, un mundo diferenciado. De hecho, quien haya leído esta retórica, esta figura retórica, esta metáfora, juguete de las ondas, en medio de la descripción de un naufragio o en medio de la descripción de un temporal, de un tifón, de un huracán, nunca volverá a aceptar, o por lo menos a mí me pasa, nunca volveré a aceptar la heterodoxia de encontrarla en un pusilánime poema de amor en el que el corazón perdido de amor sea o de desenamorado sea juguete de las ondas. Por muy elevada, mística o espiritual o lírica que sea esa concepción. Son tan copiosos los ejemplos de este tipo de metáforas, metonimias, personificaciones, que se deberían escribir muchos libros. Yo estoy escribiendo un libro sobre las metáforas del mar, pero de verdad se deberían escribir muchísimos libros sobre las metáforas en el mar. Y el último punto que me interesa, y con esto ya termino, es el de cómo se nombran los lugares, o sea, la toponimia. Los mareantes, como todos nosotros, sabían, como todos sabemos todos los seres humanos, que todo lo que existe o todo lo que es importante para una persona tiene nombre. O si quieren, lo que no existe, lo que no es importante no tiene nombre. Esto lo saben muy bien los campesinos. Cada pago, cada parte de tierra, cada charco, cada fuente, cada ojo de agua tiene nombre. Y de donde no se saca beneficio son los yermos, los perdíos, los baldíos, las afueras, pero ahí no hay nombre. Por eso los marineros que saben esto
bautizan las tierras que descubren, justificando a cada paso su designación. La verdad es que no siempre se justifica, porque la Corona de España impone el nombre de los lugares en general, o muchas veces con el santo del día, con el santo del santoral, pero otras veces no. Cuando don Pedro de Castilla le cuenta a su padre el naufragio que padeció, le explica: en fin, viniendo en busca de la isla una tarde muy clara en medio del día, es decir, sin ningún problema de vientos, corrientes ni oscuridad, dimos en un bajo que llaman Abreojo, tan de repente que cuando los marineros dijeron fondo, fondo, ya la nao estaba tocando y dio allí 6 golpes tan grandes que cada uno parecía que se hacía 1000 pedazos. Si se dan cuenta ustedes, lo que está haciendo este nombre es consolidar lingüísticamente o toponímicamente aquella advertencia que nos hizo Sarmiento de Gamboa de cuando llegues aquí y veas que hay herbazal aunque no rompa el agua, es un bajo, ten cuidado, abre el ojo. En 1565, la armada del general Miguel López de Legazpi parte de Nueva España a la isla de Zubú en Filipinas. Derrotando los mares y conquistando las tierras, toman puerto en una isla poblada de la que dice: había en esta isla como obra, más o menos, 100 indios, gente dispuesta y barbados. Y por eso le pusimos a la isla por nombre Barbados, los Barbados. A veces la motivación del nombre es metafórica. Al sudeste se hace una ensenada como brazo y por detrás de ella está una islilla algo grande, negra, y en medio de ella un monte como pan de azúcar. Llamóse pan de azúcar. En esta parte de Castilla lo llamaríamos bollo de leche ahora. Otra punta que fue nombrada la Galeotilla por la figura que hace. Y otras veces, muchísimas. La imposición del nombre es el reconocimiento de auxilio y esperanza, de agradecimiento al cielo, que es la única ayuda que puede esperarse en las tribulaciones de la mar. El que no sepa rezar, dicen los marinos, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. Cuando la nave Nuestra Señora de la Esperanza entra por fin, arriba por fin, en un puerto tras una tormenta, dice: aunque surgió más en tierra por la señalada merced que Dios nos hizo de darnos en este puerto, donde nos reparamos por intercesión de su gloriosísima Madre. Llamamos a este puerto Nuestra Señora del Rosario y al otro Peligroso, aunque los marineros le llamaron Caché Diablo, es decir, lo que pillé, lo que cacé, lo que quité al diablo. Y con esto termino. Espero haber que esta conferencia, este discurso de ingreso en la academia les haya sido grato, les haya sido correcto. Yo me siento muy honrada y les agradezco a todos ustedes, a mi familia, a mis amigos y al Instituto de Historia y Cultura Naval, la atención y la presencia. Muchísimas gracias. Estimada colega, muy satisfechos de haber escuchado tan brillante exposición. Mientras la oía, venía a mi memoria el rostro y la actitud afectiva de quien fue mi maestro y amigo, el almirante Julio Guillén Itato, el gran historiador y hombre de letras y lingüista, secretario perpetuo de la Academia de la Historia y de la Academia de Letras, quien escribió también un lenguaje marinero. Y realmente me pareció muy interesante, muy oportuno, muy bien dicho, con mucha gracia, esta exposición, y no tengo más que reiterarle la satisfacción con que todos la recibimos, con que todos la consideramos una miembro distinguida del otro lado del océano y cómo esperamos que venga a disertar aquí cuando acabe la pandemia y todas estas dificultades, para tener el gusto de contar con su presencia. Y ahora, de manera virtual, porque no podemos hacer de otra manera, le voy a hacer entrega del diploma que la acredita y de este modo vamos a dar por levantada la sesión. En sus manos, virtualmente, pongo el diploma de miembro correspondiente en Valladolid y en España de la Academia Browniana, que es un órgano de investigación del Instituto Nacional Browniano.
Muchas gracias. Y yo, doctor De Marco, con estas manos y con este corazón, lo agradezco. Terminará la plaga y nos encontraremos. Si Dios quiere, va a Gracias. ser así. Muchas gracias.